¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con usted esta hora al final del día. A veces los sueños se cumplen y uno de los sueños que teníamos en este año era traer a nuestro invitado de esta noche. No se imagina la cantidad de personas que me dijeron, lo tenés que invitar, yo te hago contacto, yo lo llamo por teléfono. Bueno, finalmente se dio. Y tenemos a Javier Milei, que usted lo ha visto en tantísimos programas de televisión, pero ahora lo tenemos aquí en La Puerta Abierta. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto enorme estar aquí. ¿Cómo es que conoces el barrio? ¿Viviste cerca por aquí? Sí, yo viví en Devoto muchos años. Vivía detrás del Colegio Cardenal Copelo, el nuevo, Sí. en Salvador María del Carril. O sea, en el bulevar, digamos, del lado de atrás del Copelo. Déjame decir, yo creo que es una de las calles más hermosas de Buenos Aires. Sí, es una calle verdaderamente muy linda. Es un bulevar muy lindo que da a la Plaza Devoto y la verdad que, digamos, es muy lindo. ¿Y estudiaste en el Copelo? Hice tanto mi primario como el secundario en el Copelo y después la licenciatura en Economía la hice en la Universidad de Belgrano. Y después hice 2 maestrías. Una la hice en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social y la otra la hice en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Y qué te llevó a estudiar la economía? Es interesante la historia, digamos, mía con la economía, porque te diría que la elegí por los motivos incorrectos, la abracé por los motivos correctos. O sea, básicamente yo decidí ser economista a los 11 años. Mira. Digamos, cuando fue la crisis de la tablita cambiaria del 82. Quizás recuerdas cuando Lorenzo Sigó dijo, el que apuesta al dólar pierde. Bueno, exacto. Y bueno, básicamente lo que yo veía es que había habido un fuerte cambio en la distribución del ingreso, gente que le iba bien pasaba a estar mal, gente que estaba mal de repente mejoraba. Y la verdad es que, digamos, o sea, el motivo dije, bueno, si yo quiero hacer plata y, digamos, y todo lo que se veía alrededor de tener dinero, dije, entonces tengo que ser economista para entender esto. Y la realidad, digamos, o sea, así fue como la elegí, pero, digamos, la abracé en 1989, en el medio de la hiperinflación. Yo ya estaba en primer año de la universidad, y era en la hiperinflación de Alfonsín. Yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita Juniors. ¿Ah, sí? Sí, y entrenaba 6 horas por día, era arquero. Y en ese contexto un día la acompaño a mi mamá al supermercado para poder cargar las cosas, y en esa época no había estas bandas, ¿cómo es que se llama? Las magnéticas, sí, claro. Pasa el precio y te lo dice. Exacto. ¿No? En ese momento había el cajero miraba la marca. Sí, exactamente. Pasaban unas chicas con una suerte de pistola que remarcaba los precios, y yo veía que estaban pasando las chicas que remarcaban y la gente se tiraba sobre la mercadería. Entonces decía, como si los precios suben, la cantidad demandada baja. Yo estudiaba y digo, ¿cómo puede ser que están subiendo los precios y la gente se tira arriba de la mercancía? Entonces dije, o yo soy un tonto o hay algo que está mal. Eso me obsesionó tanto que a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Mirá vos. Bueno, los que somos viejos hemos vivido esa historia, ¿no? En mi caso, vos sabés que yo tenía una fábrica de cubiertos en el 74. No, te agarró el Rodrigazo. Me agarró el Rodrigazo. Te agarró el Rodrigazo, te agarró... La vendí en el 79. Viajé un año, estuve un año y medio en Estados Unidos con la tablita Martínez Dios, y era la cosa más hermosa que había, porque el dólar valía lo que hoy valdría, digamos, 2 pesos, 3 pesos. Cualquiera tenía $1000 en el bolsillo en la Argentina. Y viajaba todo el mundo, así que me hice de remisero de mis amigos durante ese año que estuve allá, un año y medio.
Y al volver... ¿En qué? En Los Ángeles. Yo estuve en Los Ángeles. Mirá. Sí, yo estuve en Los Ángeles. Estuve en California en varios lugares. Sí. Y cuando vuelvo es cuando se rompe, lo que cuenta Javier, se rompe la tablita de Martínez Dios y explota. Entonces la gente empezó a ir al dólar. Y entonces el ministro dijo, el que apuesta al dólar pierde. Y al otro día el dólar de 8 se fue a 25, una cosa así, porque fue la señal. Y a partir, de Rodrigazo, y a partir de ese momento... vamos para atrás. Pero no quiero entrar en la economía de la Argentina hasta más adelante. ¿Cómo ves el mundo, la realidad económica del mundo? Vos que sos economista y debes estudiar. En esa época China no existía. 70, 80 era un lugar del que nos mirábamos con pena por la falta de libertad que había. Pero hoy es una potencia, es decir, el mundo cambió económicamente. Sí, ciertamente el mundo está experimentando un proceso virtuoso de crecimiento, muy a pesar de lo que dicen los pensadores de izquierda. La realidad es que cuando China, a partir de mediados de los 70, empieza a hacer reformas pro mercado, o sea, empieza a experimentar un proceso de crecimiento virtuoso. Ahora, ese proceso de crecimiento, la humanidad, es algo relativamente nuevo. O sea, la condición natural del hombre a lo largo de la historia fue la pobreza. De hecho, el mundo llega a los 1.000 millones de seres humanos en el año 1810, y en ese momento las personas que vivían en la pobreza extrema eran el 95% de las personas. Y antes de entrar a esta pandemia, ese número había caído al 5%, y eso tiene que ver con un proceso de crecimiento económico como nunca visto en la historia de la humanidad, y tiene que ver con la llegada, del liberalismo y en especial el capitalismo de libre mercado. Uh-huh. Los de izquierda dirían que el capitalismo salvaje es el que lleva a la gente a la pobreza. Bueno, lo primero que le diría es que los datos no dicen eso, ¿no? O sea, de hecho el mundo, casi multiplicó por 8 la población, y sin embargo, cada vez la proporción de pobres es muchísimo menor. Y la realidad es que, el problema, Hayek decía que si la gente de izquierda entendiera economía no sería de izquierda. Uh-huh. O sea, tienen un problema, yo en algún momento creí que el problema de la izquierda era un problema de índole mental. O sea, porque me resulta casi hasta exasperante cómo viven de espalda los datos. Y después me di cuenta que no era un problema de índole mental. Ser de izquierda es una enfermedad del espíritu. Porque en el fondo la evidencia empírica los condena. O sea, es un sistema donde se lo aplicó, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Asesinaron a 150 millones de seres humanos. O sea, que con lo cual también es un sistema asesino. Pero además, antes ya habían perdido en el plano teórico. O sea, no hacía falta ir al plano empírico para saber que estaba mal. Marx fue refutado fuertemente por varios autores, en especial cuando aparecen las obras de Menger, ¿sí?, de Gibbons y de Balzac, que crean la teoría subjetiva del valor, y con eso barren por completo con toda la teoría marxista. Entonces el problema es, y después hay directamente una crítica de Eugene von Baaberg, sí, que se llama La conclusión del sistema marxiano, y demuestra que el sistema es un error teórico. Y entonces ni de casualidad podía funcionar bien, de hecho por eso fracasa siempre. Y el punto es entonces, ¿por qué aún así siguen sosteniendo un sistema con estas características? Porque en el fondo es un falso altruismo que lo que está escondiendo son seres profundamente envidiosos y resentidos, porque la base fundamental
del socialismo es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y sobre todo el robo. O sea, y si es necesario, el asesinato. Por lo tanto, lo que te diría es que los datos lo condenan, la teoría económica los condena, o sea, y en el fondo usan la pátina del altruismo para esconder que son seres miserables. Pero el capitalismo también tiene su lado negativo. También está la codicia, que es el motor del capitalismo, que no es una virtud. Está el hecho de que cada vez el capitalismo, en este mundo que vivimos, cada vez hay menos gente que tiene más y más gente que tiene menos. Esto es lo que estoy diciendo. Lo digo porque lo leo, lo escucho, pero el que sabe sos vos. Pero puede que esté mal. ¿Está mal? Sí. Mirá, ¿sabés lo que pasa? Mirá, voy a ir sobre el primer punto, digamos, sobre la naturaleza del capitalismo, y voy a ir sobre la cuestión después de la desigualdad. La realidad es que hay un video de Milton Friedman que habla de un lápiz, para la construcción de un lápiz. No es original porque digamos, él lo toma de un ensayo de Reed que se llama Yo el lápiz. Pero digamos, al margen, digamos, del trabajo de Leonard Reed y del video de Milton Friedman, básicamente en el capitalismo vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. O sea, si yo el producto que genero es malo y vos no lo comprás, yo voy a la quiebra. O sea, y el poder de comprar lo tenés vos. O sea, el que determina quién es el dueño del capital no es, digamos, quién tiene los fierros. Lo hace el consumidor con su acto de compra. Y vos solamente, digamos, o sea, vas a comprar si, solo si te interesa tenerlo. Si no, no lo comprarías. Por lo tanto, o sea, en realidad, digamos, y una de las cosas maravillosas que muestra, digamos, o sea, ese video que hace Friedman, dice, mirá, es imposible, digamos, que alguien pueda hacer solo este lápiz, y hay una gran cooperación internacional de gente que se desconoce y dice, es más, seguro que si se conocieran se odiarían, o sea, y es un sistema de cooperación social, aún, digamos, donde vos, guiado por tu propio interés, contribuís al bienestar general, que no es ni más ni menos que aquella metáfora maravillosa que desarrolló Adam Smith en su maravilloso libro que se llama Investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones, para los amigos la riqueza de las naciones, de 1776, libro que tardó 10 años en escribir. Y entonces en el fondo es un sistema de cooperación social y que funciona fenomenalmente porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El décil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además está mejor que el 80% de la población, pues esto tiene que ver con el formato de la distribución del ingreso, sino que además la gente vive un 25% más. O sea, y además tienen 25 veces menos de pobres en el formato normal y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, digamos, además, o sea, el capitalismo en su versión más pura es una máquina de aniquilar pobreza, o sea, una máquina de generar bienestar. Y el tema de la desigualdad, digo, lo primero es, o sea, ¿en base a qué indicador? O sea, porque la pregunta es, si vos solamente, digamos, vas a ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, en realidad el tipo que tiene mucho dinero, en realidad es un benefactor social. Ahora, si vos, digamos, salvo que me digas que lo ganó ilegítimamente. Ahora, si lo ganó ilegítimamente, solamente lo puede ganar ilegítimamente porque detrás de eso está el Estado. Es decir, en general, cuando alguien hace una crítica sobre el funcionamiento del sistema de libre empresa, digamos, cuando ve que algo está funcionando mal, lo más probable es que si está funcionando mal es porque en el medio está metido el Estado.
Y la otra situación es que, digamos, o sea, no está utilizando las herramientas correctas para analizar. O sea, digo, porque ¿qué problema tiene que haber en un sistema donde los intercambios son voluntarios? Si nosotros hacemos intercambios y los dos estamos contentos con ese intercambio, ¿cuál es el problema? Ninguno. O sea, el problema es, digamos, que hay otro mirando de afuera, digamos, que no sabe qué está pasando y se mete a opinar de las transacciones que hacemos nosotros. Digo, ¿y quién sos? ¿Me comprendés? O sea, eso es, digamos, ahora, digamos, pero el punto central ahí, en eso, la batalla cultural, la izquierda la ha dado muy bien, o sea, probablemente en el lugar donde mejor lo hizo la izquierda fue en Argentina, o sea, la mejor aplicación de cómo infectar de socialismo a la sociedad lo ha hecho, digamos, o sea, Gramsci, y el mejor ejemplo es Argentina, y de ser un país rico, digamos, hoy somos un país, digamos, ya estamos debajo de la mitad de la tabla. Y si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, pero una de las cosas que muy hábilmente hizo la izquierda, y esto lo hacen regularmente, es construir lo que se llama la falacia del hombre de paja. O sea, es como que yo te diga, Juan Pablo, vos dijiste esto, en realidad nunca lo dijiste, y entonces después te empieza a criticar por eso que dijiste, pero que nunca dijiste. O sea, entonces vos, en lugar de estar rebatiendo los argumentos, tenés que estar explicando que vos no dijiste eso. Entonces es como que la izquierda, digamos, utiliza, digamos, son muy tramposos, y lo que pasa es que solamente los podés descifrar cuando estás muy acostumbrado, digamos, a procesar teoría económica y evidencia empírica, evidentemente, ¿no? Bueno, me están llegando un montón de mensajes y todavía no di el teléfono, la gente lo conoce, ¿eh? 1127770000. Es fácil, ¿no? Hasta Fernando lo aprendió. 1127770000. Para los televidentes de fuera de la Argentina es más 549 y el número 1127770000. Estoy dialogando con un economista joven. Nació el año en que yo me casé, o sea que me trae recuerdos hermosos. Pues si mi señora está mirando el programa. No sé, yo, digamos, o sea, en ese aspecto, digamos, no he ingresado. Yo soy soltero. No. Sí, soy soltero. Sí. Bueno, mereces casarte, Los dedos contra la puerta. Bueno, te leo los mensajes desde Aguilares, Tucumán. Muy interesante el programa, desde Tito de Trelew. Conectados. Dice, creo que tenemos que tener conocimiento científico. Excelente las entrevistas. Samuel Milán, que es productor del Radio Manantial de Trelew. Pastor, cada vez están mejor los invitados. Lo escuché en otros canales. Ojalá hubiera muchos argentinos que pensaran como él. Yo alentaría que se postule. Nuestro país necesita hombres como Javier Milei. Elvira de Misiones. Buenas noches. Creo que para diciembre se viene el Guzmanazo, porque todas las medidas tomadas son iguales que en el 75. ¿Puede ser? Pregunta Daniel de la provincia de Santa Fe. Porque mencionamos el Rodrigazo, ¿no? Guillermo Neuquén, Dios los bendiga. Pregunta, ¿es Milei? Dice. Porque está muy tranquilo. Bueno, porque estoy en un lugar donde estoy cómodo, digamos, o sea, eso lo puedo aclarar, o sea, digo, yo como todo liberal, o sea, creo en el principio de no agresión, o sea, como norma. Ahora, si vos me agredís, ¿viste? O sea, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, o sea, eso, digamos, o sea, es un tema... Y en los canales de televisión, en general, digamos, ¿lo habitual es que te agredan? Al inicio sí, después con el correr del tiempo, digamos, eso fue cambiando. O sea, en la medida que fui, digamos, superando exitosamente cada uno de los debates y cada uno de los cruces que tuve, ahí, digamos, o sea, pasaron a agredirme cada vez menos, y ahora en general solamente hago notas mano a mano, porque la verdad es que no estoy para estar teniendo esas peleas que
digo, ya las di en su momento y ahora, digamos, básicamente lo que yo quiero hacer es transmitir, digamos, más... Bueno, pero si nos tenemos que pelear, nos peleamos. Bueno, si tenés ganas de pelear... ¿De qué cuadro sos? No, yo era de Boca. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el viernes pasado? No, yo era de Boca y dejé de serlo cuando Angelici en un acto populista lo echa a Falcioni y lo trae a Riquelme. En ese contexto, digamos, o sea, estaba claro que Riquelme no estaba en condiciones de hacer una buena campaña, no lo hizo. Y yo, Dios, cuando vi esa situación dije, bastante tengo que convivir en un país populista como para además ser hincha de un equipo populista. Y después cuando lo trajeron a Gago me hice anti-Boca. Bueno, yo soy de River, mira, pero no me puedo pelear porque vos sos Te puedo contar la anécdota del partido de Madrid. ¿Estuviste ahí? No. Yo la vi. 9 de diciembre, un día patrio para nosotros, del 2018. Bueno, yo cuando era de Boca fui hasta Japón a verlo campeón a Boca, así que... Pero el día de la final en Madrid, yo recuerdo estaba mirando el partido en lo de mi hermana. Y lo estaba mirando como un partido más hasta que entró Gago. Y cuando entró Gago le dije a mi hermana, mira, a partir de ahora empiezo a hinchar por River y el gol de River, ¿Qué tiene que ver? Porque es una de las grandes mentiras del fútbol argentino. Es como el progresismo. O sea, digo, pero ¿cómo, digamos, vas a tener un 5 que tiene menos marca que la Salada? Digo, vos sos hincha de River, vos has visto 5 como Merlo, digamos, como Astrada, digo, como Mascherano, digamos, o sea, entenderás, digamos, digamos, a ver, la tribuna, digamos, donde está la 12 se llama Natalio Pesia, no es justamente porque, digamos, o sea, trataba de jugar, digamos, pero o sea... El centro Haas era Mourinho en esa época. Pesia jugó... Está bien, pero lo que voy es, digamos, el ADN de Boca es Junta, digamos, no, digamos, o sea, ya te tomé. Alguien que se dedica a tirar pases para atrás en zona 2 de la cancha, eso lo hace cualquiera, esto lo hago yo. El gran invitado Javier Maré, es un placer escucharlo, cómo te abre la mente y te deja siempre una enseñanza. Desde Camarones, Chubut, Yolanda Falcón, gracias. Saludos nos manda Ariel desde Rosario. Tendría que seguir luchando y pelear contra este sistema corrupto, Sergio de Versalles. Bueno, Diego, por algo, digamos, soy candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, con lo cual contesto a una pregunta que hizo de una persona de Misiones. Sí. Sí, al final vamos a hablar de eso para que la gente entienda, ¿no? Javi Capo dice, gracias por tu docencia y valentía, Dios te bendiga mucho. Soy Aníbal de Puerto Deseado. Milei no cree en el Estado. ¿Por qué cae en la contradicción de postularse un cargo efectivo del Estado? Está buena esa pregunta. ¿Sí? Yo, digamos, filosóficamente soy anarcocapitalista, o sea, yo no creo en el Estado, para mí el Estado es una institución violenta. De hecho, se financia con una fuente coactiva de ingresos, o sea, que son los impuestos, o sea, de hecho es una rémora de la esclavitud, y obviamente, digamos, considero que el Estado es nuestro enemigo. O sea, eso es lo que yo soy filosóficamente. En términos reales, soy un minarquista, o sea, que hasta que la tecnología no evolucione lo suficiente, creo que el Estado, digamos, debería ocuparse de seguridad y justicia, o sea que no es, digamos, de corto plazo, o sea, y en términos prácticos creo, digamos, o sea, soy anarcocapitalista, digamos, o sea, en la vida real, por decirlo de alguna manera. Y dada esa situación, vos podés cambiar el sistema de 3 maneras. Una es la batalla cultural, digo que llevo unos cuantos añitos dando la batalla cultural, y desde mi punto de vista ese proceso está algo agotado por cómo están mutando algunas estructuras. La otra es la vía revolucionaria, como liberal, digamos, que cree en el principio de no agresión, no creo en la solución violenta, y si se me ocurriera ir por la solución violenta sería un problema bastante grande porque el monopolio de las armas las tiene el Estado, con lo cual tampoco nos iría muy bien que digamos. Y la otra es meterse adentro del sistema y romper el sistema desde adentro, que es lo que estoy tratando de hacer. O sea, esto es como, mira, hay un video de Friedman que está genial, dice, mire, hay distintos tipos de liberales, dice, están los minarquistas, están los liberales clásicos,
Están los minarquistas, y si usted se fija bien, hasta los hay anarquistas. Ahora dice, la batalla, digamos, contra el enemigo del otro lado es tan grande que la realidad, digamos, tenemos tanto para hacer que, porque ¿sabes qué? Mirá, la tribuna es muy linda, canta muy lindo, pero ¿sabes qué? Los goles lo hace Messi, no lo hace el que está cantando en la tribuna. O sea, que la tribuna crea que, digamos, es parte de eso, es muy folclórico, pero los goles los hace Messi. Por eso unos pagan la entrada y el otro cobra. Claro. Pero ¿vos concebís en un mundo sin Estado? Sí, definitivamente. El reino de Dios. Definitivamente. Es apocalíptico lo tuyo, sí. ¿Por qué apocalíptico? No, porque va a suceder en el futuro. Sí. Yo lo digo yo como pastor en este caso, ¿no? O sea, digamos, de hecho, hay antes de hacerme conocido, digo, yo soy especialista en crecimiento económico sin y con dinero. Y en una de las vertientes que trabajaba en los temas de crecimiento económico, hablaba de la singularidad en economía, ¿sí? Y singularidad son fenómenos, digamos, donde todavía no hay una explicación, digamos, si uno, por ejemplo, una singularidad matemática es dividir por 0. Una singularidad, por ejemplo, física son los agujeros negros. La singularidad tecnológica es que la inteligencia artificial, digamos, supere a los humanos. Bueno, en economía, digamos, yo estaba trabajando en el concepto de singularidad, y la economía va a dejar de ser la ciencia de administración de la escasez para convertirse en el estudio de la acción humana bajo abundancia radical. Y la primera frase con la que yo arrancaba la presentación era: no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor, y hoy aclararía, salvo que abracemos el socialismo. Y ahí, digamos, o sea, iremos digamos, justamente al lado opuesto. Bueno, pero que Aníbal de Puerto Deseado esté satisfecho con y si no, que lea el libro de Samuel 8 en el Viejo Testamento. ¿Samuel? 8. En el Antiguo Testamento. ¿Primera Samuel o segunda Samuel? A ver, búscamelo. ¿Qué relato estás mencionando? Cuando habla del Estado, cuando, digamos, piden que haya un Estado, les piden a Samuel que haya un Estado. Que ponga un rey. Y que ponga un rey. Y así le fue después. Y así le fue. Esa la sabe bien. ¿Viste? O sea, bueno, de hecho, digamos, o sea, el Estado es una invención del maligno, por eso, digamos, en todos los lugares donde se aplica, funciona mal. En el libro de San Lucas, en el Nuevo Testamento, justamente, cuando, digamos, nuestro Señor Jesucristo es tentado por el maligno, en la peor tentación le ofrece los reinos. Le ofrece todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue dado. Entonces, no te debería sorprender que donde hay Estado, digamos, haya miseria. Digamos, este gobierno que tanto habló del Estado presente, así nos está hundiendo. O sea, es bíblico. Qué bueno, nunca había escuchado una cosa así. Alguien pregunta, ¿qué opinás del régimen impositivo en la Argentina? Y si lo pudieras cambiar, ¿qué le cambiarías? ¿Lo sacarías? A ver, Argentina tiene la presión fiscal más alta en el mundo en blanco. Pensá lo siguiente: cuando un trabajador recibe su salario, por cada 165 que paga el empleador, el trabajador recibe 100. Y cuando se da vuelta, ¿sí?, 50 son impuestos. O sea que el Estado te saca 115. ¿Me comprendés? De 165. O sea, te saca el 70%. Somos esclavos, ¿sí?, del fisco. Y después, o sea, vienen y te hablan de religión. O sea, por lo menos Dios te pedía el diezmo, estos te sacan el 70%. ¿Y qué harías? La pregunta también incluye... Bueno, digamos, ahí, esto, digamos, está expresado en varios libros. La forma, digamos, vos para sacar a Argentina de esto es volver a abrazar la idea de la libertad. Y eso, digamos, con Expert lo tenemos plasmado en 3 conjuntos de reformas.
O sea, la reforma de primera generación es una reforma del Estado donde vos tendrías que bajar el gasto público, sí, para poder bajar los impuestos, sí. Dentro de ese mismo paquete de reformas necesitas una reforma laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos de los que hoy están en el sistema. Y, digamos, porque hoy tenés 6 millones de personas trabajando en el mercado informal. Y por otro lado, una vez que vos terminás esas dos reformas, recién ahí podés abrir la economía, porque si no generás un desastre como fue, digamos, el experimento de Martínez Dios. Eso te aseguraría por lo menos entre 10 y 20 años de alto crecimiento económico, ponele en promedio 15. Entonces ahí podés pasar a las reformas de segunda generación. Una de las reformas que tenés que hacer, por ejemplo, es la reforma del sistema previsional. El sistema previsional genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. O sea que si vos no lo arreglás, esto explota mal. Entonces, y eso, digamos, con crecimiento es más fácil de hacer, y con un sistema laboral que empiece a incluir gente, ¿sí?, se vuelve mucho más fácil en dinámica de hacer la reforma sin vulnerar derechos, porque acá también siempre la clave es no vulnerar derechos. Por otra parte, en la medida que vos vas creciendo, podés hacer la reforma del Estado, y con un programa de retiros voluntarios las personas del sector público pasarían al sector privado. Y por otra parte, en la medida que vos también vas creciendo y vas generando puestos nuevos de trabajo, también, digamos, la gente que estaba dependiendo de un plan social pasa a tener, digamos, ahora la dignidad de poder tener su propio trabajo. ¿Y cómo miras el hecho de que hay muchos chicos en la pobreza que, por ejemplo, nunca vieron trabajar a su padre, y algunos ni siquiera vieron trabajar nunca a su abuelo? No, eso es uno de los males endémicos que ha generado la economía asistencialista. Vos sabés que es muy interesante cuando uno se empieza a meter dentro del análisis de la economía liberal. Hay un economista que se llama Jesús Huerta de Soto, que probablemente es uno de los anarcocapitalistas más importantes del mundo, y en una de sus clases dice: los planes contra la pobreza generan pobreza, los planes contra el desempleo generan más desempleo, los planes contra, digamos, el hambre generan más hambre. O sea, porque básicamente cuando vos metés al Estado, o sea, el resultado siempre termina siendo mucho peor que lo que tenías originalmente. Porque eso es todo lo que te decía, o el problema radica en que está el Estado metiendo en el medio y está generando esos malos resultados, o, digamos, es una mala lectura de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes? Y este es alguien que nos está viendo desde Uruguay, dice que le gusta mucho escucharte, le aprende mucho, pero pienso que es una persona mayor. Dice, a los jóvenes, ¿qué palabra de consejo le darías hoy? No claudicar en la lucha por la libertad. ¿Vos ves que los jóvenes están luchando? Sí, afortunadamente hay un despertar en los jóvenes. De hecho, de hecho en Argentina, un país tan víctima del adoctrinamiento socialista, hoy los jóvenes se están despertando, y es más, la principal fuerza política, si vos querés, en el segmento joven es el liberalismo. En realidad se autoproclaman liberales libertarios. O sea, lo cual, digamos, es un tema bastante interesante. Sí. O sea, hay futuro. Bueno, excelente la entrevista, el conocimiento, todos felicitan, ¿no? Martín de Buenos Aires. ¿Le gustaría ser ministro de Economía, familia Hernández? No lo sé, porque depende, digamos, con quién te toca estar. Claro. ¿Te lo puedo hacer con un ejemplo? Mira, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina fue Cavallo en el primer gobierno de Menem. Y el mismo Cavallo en el gobierno de la Rúa... fue un desastre. Bien, exacto. Entonces, digamos, o sea, no es independiente de la estructura política en la que vas a estar. Entre las dos gestiones de Kirchner y Macri, ¿cuál sería la mejor? Cuenca de Puerto Madryn, si hay alguna mejor, o la menos mala, yo diría. No, son las dos desastrosas. Porque el kirchnerismo, tanto el kirchnerismo como el macrismo, han causado un fuerte daño cultural. El kirchnerismo por destrozar la cultura del trabajo, y el macrismo por tener un discurso que se parecía al discurso liberal, pero después terminó haciendo socialismo.
Por lo tanto, los dos son tremendamente nefastos. Bueno, me dicen cosas como el índice de Gini, no te lo puedo preguntar porque no sé. El índice de Gini es un indicador de concentración, ¿sí? Y básicamente se lo utiliza para mirar el problema de la distribución del ingreso. Pero de vuelta, eso es medir el problema. Ahora, eso no quiere decir, mira, o sea, yo lo puedo hacer con un ejemplo, Juan Pablo. Supongamos que tengo una persona que gana 99 y otra gana 1. Entonces uno podría decir que esa sociedad es profundamente desigual. Eso es falso. Porque la realidad es, si el que gana 99 lo hace deslomándose, trabajando 16 horas al día, y el otro lo que gana es 1, que lo gana a partir de la uña, de la sangre que tiene en uña de tanto rascarse. Entonces, digamos, o sea, ¿dónde está la desigualdad? ¿Que le vas a sacar, digamos, 49 al que gana 99 para que los dos tengan 50 si uno se mata laburando y el otro, digamos, es un vago? Entonces, hablar, de los indicadores de desigualdad, en realidad, en principio, o sea, es una cuestión meramente descriptiva, y te diría, las sociedades que más progresan, de hecho, tienen los indicadores de desigualdad más grandes en ese sentido. ¿Sabes por qué? Porque están todo el tiempo generando riqueza, y al generar riquezas, cuando hay alguien que le pega, digamos, le va tremendamente bien, pero es un benefactor social, por eso le va bien. O sea, el problema es que el falso altruista socialista ha, digamos, contaminado la cabeza de muchísimas personas en el mundo con el tema de la envidia, el odio y el resentimiento, porque la pregunta es, ¿estás a favor del robo? No. De hecho, digamos, está tipificado en los 10 mandamientos. Sí. Y ¿estarías a favor del trato desigual frente a la ley? No. Bueno, la redistribución del ingreso es eso. Es sacarle a uno para dárselo a otro. O sea, lo sacás por la fuerza, con lo cual es un robo, y además los estás tratando de manera desigual frente a la ley. Y encima estás castigando al benefactor social y al otro, digamos, o sea, que no sabemos por qué está en la situación que está, digamos, no importa cuál fuera, digamos, lo estás premiando. O sea, con lo cual, si vos, en Argentina es peor todavía, porque se castiga al exitoso y se premia al parásito. Entonces, ¿qué es lo único que te puede pasar en un sistema donde vos castigás al que hace bien y premias al que hace mal? Que, digamos, cada vez haya menos gente haciendo bien y cada vez haya más gente haciendo mal. Por eso este país se hunde como se hunde. Yo he dicho muchas veces este año, lo quiero repetir, que desde el año 83, cuando entramos en democracia, yo me acuerdo la felicidad del 30 de octubre, cuando ganó Alfonsín. Teníamos la esperanza de terminar con la etapa siniestra del golpe militar y empezar un proceso de crecimiento. Con la democracia se come, con la democracia se educa. Pero desde el 83 estamos cayendo más y más y más. Es decir, estamos en caída libre, con el agravante de que la aceleración de la pobreza es mayor a medida que van pasando 2 años. Y la pandemia lo complicó más. Pero sin embargo, la gente sigue votando a los mismos partidos. Yo por eso a este país le llamo Olvidolandia, porque se olvida de que esas mismas personas que se presentan hoy vendiendo espejitos de colores son los mismos que nos han venido mintiendo, engañando y robando desde el año 83 al día de hoy. Y la verdad que hay una expectativa, yo creo, mucho más grande de la que siquiera me puedo imaginar, de ver algo nuevo. Pues te pregunto, ¿hay algo nuevo? Sí, los liberales. Hace publicidad de tu partido. Ha llegado tu hora, dale. No, bueno, lo que pasa es que somos los únicos que proponemos algo distinto. Sí. O sea, todos proponen más de lo mismo, más asistencialismo, más socialismo. Y bueno, digamos, eso no va a terminar bien. O sea, Argentina
empezó a abrazar las ideas socialistas en 1916. Digo, Argentina arrancó el siglo siendo el país más rico del mundo. Entró a la pandemia 70, hoy está 120. Es un escándalo. Argentina tiene más del 50% de pobres. Argentina tiene más de 10% de su población indigente. Es decir, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, nos morimos de hambre. Hay gente que se muere de hambre. Hay casi 5 millones de argentinos que tienen hambre. Y eso no es porque, digamos, no se cobran mucho impuestos, ¿eh? Digo, la carga fiscal sobre el campo es 70%. Así que mirá si se podría darle alimento a 280 millones de seres humanos con la presión fiscal que hay sobre el campo. Hoy salió en el diario que de cada hora que trabaja un argentino, 35 minutos se lo lleva el Estado. Un artículo, ¿lo escribiste vos eso? No, pero... Más o menos. Podría estar ahí, digamos, o sea, eso cuando lo medís en blanco, para el promedio, cuando lo medís sobre el que está en blanco es el 70%, o sea, serían 42 minutos. Mira, ¿qué opinas del Bitcoin? Dice alguien, Oscar de la Ciudad de La Plata. Mira, el Bitcoin, o sea, es tratar de que el dinero vuelva a quien, digamos, lo creó. O sea, el dinero es un invento del sector privado que, digamos, se los apropiaron los estados para estafar a la gente. Es decir, el Estado te estafa con el impuesto inflacionario. Ahora, el problema radica en que una moneda tiene que tener 3 características. Ser reserva de valor, el Bitcoin eso lo cumple. Ser, digamos, unidad de cuenta, eso no lo cumple, podrías triangularlo. Pero, digamos, la más importante de todo es ser medio de pago generalizado, y eso no lo es porque lo que funciona es el dinero, digamos, concurso forzoso de los estados, y los estados, o sea, teniendo la posibilidad de robarte con un impuesto silencioso como es el impuesto inflacionario, no lo van a dejar, y por eso es, digamos, toda esa pelea, digamos, que vos ves regularmente. O sea, pero no es ni más ni menos de la idea de que el dinero deje de estar en poder del Estado, porque el Estado lo usa para robarte. O sea, porque esos son los políticos. O sea, el Bitcoin es algo privado. Exactamente. ¿Es confiable? Es que el problema es que es muy difícil que los estados acepten resignar el impuesto inflacionario y de esa manera, digamos, o sea, darle... porque hay algunos bancos han comenzado a invertir en Bitcoin. Sí, bueno, digamos, ha invertido mucha gente, digamos, y segundo en qué momento entraste, pudiste haber ganado mucho dinero o perder mucho dinero. Nos saludan desde Miami, están viendo el programa y nos felicitan. Estás intentando participar de la política, no estás intentando, estás participando de la política, estás intentando llegar a un escaño en el Congreso Nacional. Contanos un poco de eso. Bueno, yo, digamos, o sea, soy parte de Avanza Libertad, o sea, Avanza Libertad, y es un conjunto de partidos que, digamos, de liberales y de centro derecha, digamos, que convergen a ese espacio. En la provincia de Buenos Aires está José Luis Espert, en la capital federal, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, estoy yo. Y básicamente la idea es disputar un lugar para estar en el Congreso de la Nación Argentina como diputado nacional, digamos, para llevar las ideas de la libertad, y básicamente lo que yo me puedo comprometer con la gente, y eso lo puedo hacer, digamos, abiertamente, es jamás voy a subir impuestos, jamás voy a ir contra las libertades individuales, jamás voy a ir contra el derecho de propiedad, jamás voy a ir contra la vida. Sí, y además, como si esto todo fuera poco, digamos, voy a renunciar a mi dieta, o sea, yo no voy a cobrar nada de los pagadores de impuestos argentinos, algo que no pueden hacer. Todas estas cosas que yo dije, casi todos los políticos argentinos no la cumplen. Pero vos, porque sos rico, podés hacer eso. No, yo no soy rico. O sea, si vos querés, soy rico espiritualmente, pero no, digamos, no financieramente.
A ver... Tenés un buen trabajo. Yo, digamos, puedo seguir viviendo de dar conferencias. Claro. O sea, y eso no hace conflicto con la actividad legislativa. Uh-huh. Nos siguen también desde México, y le mandamos saludos a la gente de México que nos está viendo. Mira, me sorprende. Te voy a leer solamente de dónde vienen: Santa Fe, de Las Rosas, de Chubut. Martín Ortiz de General Villegas dice: abrazo grande, no estás solo, tus armas somos los que trabajamos y tenés todo nuestro apoyo. Gracias. Dana de Villa Ángela Chaco te manda saludos, apoya. Ojalá Milei llegue a ocupar una banca. Familia Duarte, desde Miramar. No lo van a poder votar, salvo que salvo que se vengan todos a Capital Federal. O esté paseando, sí. De Olavarría, desde Villa Elisa, y siguen llegando los mensajes. No se sabe mucho. ¿Por qué no han comenzado con la campaña política? ¿O no se puede? No, nosotros, o sea, estamos haciendo... Nosotros el año pasado hicimos varias convocatorias muy exitosas, Uh-huh. Cosa que puso muy nervioso al sistema político, al status quo, porque sin aparatos, sin medios y con solo anunciar las cosas por redes sociales, hemos generado niveles de convocatorias verdaderamente muy importantes. Uh-huh. O sea, de hecho, casi te diría que el primer acto de campaña importante fue en octubre del año pasado, cuando festejé mis 50 años en Plaza Holanda, y se vinieron más de 4.000 libertarios a festejar el cumpleaños conmigo. Uh-huh. De hecho, cuando hicieron la cola, era una cola gruesa, no era una fila india precisamente, y llegaba hasta el puente de Juan B. Justo. O sea, son más de 4 cuadras de cola. Uh-huh. Así que, bueno, digamos, nunca había escuchado políticos festejando cumpleaños en una plaza. No, de hecho, digamos, o sea, en la época que todavía se podía caminar con gente en la calle, yo estaba más o menos tardando 1 hora para hacer 100 metros. Uh-huh. Pues todo el tiempo estoy haciendo selfies. Claro. Sí. Las redes sociales son algo increíble, ¿no? En esta época. Sí, las redes sociales generan cosas muy divertidas. Sí, Javier, ¿qué opinas del futuro de los negocios online? Lo que uno tiene que comprender es que el mundo va evolucionando y son formas mucho más eficientes, digamos, existen porque la gente se beneficia con eso. Si no, no tendrían sentido. Porque digo, digamos, lo que hace es que la transacción funcione mejor, que el sistema de precios transmita mejor y más rápido las señales, y por ende, digamos, eso deriva en una ganancia de bienestar enorme para toda la humanidad. Uh-huh. Tengo un nieto estudiando eso, y la verdad es que todos los años uno descubre cómo crece las amas de casa ahora comprando por Amazon. Por el Mercado Libre, perdón, acá. Y hay un movimiento increíble, claro, que afecta a otros, y cuando un adelanto de este tipo comienza a ser exitoso, va a afectar el comercio o la manera de venta de otros, del negocio de la calle, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese comerciante de la calle? Lo primero es que hay que entender es que no hay que caer en lo que se llama la falacia ludita. La falacia ludita, digamos, o sea, esto tiene que ver con cuando se inventa el telar, uh-huh. ¿Sí? Digamos, con la máquina de vapor, digamos, cuando empieza la revolución industrial, y un señor supuestamente llamado Lud rompe un telar porque se había quedado sin laburo. O sea, cuando rompe un telar mecánico. En ese, digamos, entonces hay un autor que se llama Henry Hasley, que lo trata en un libro que se llama La economía en una elección. El capítulo es el odio a la máquina.
La realidad es que si la tecnología destrozara trabajo, entonces por lo menos desde que se llegó la revolución industrial no se hubieran creado más puestos de trabajo, ¿sí? Con lo cual, si se hubieran mantenido por lo menos los mismos que había, ¿sí?, hoy la tasa de desempleo sería 87,5%. O sea, no va por ahí, o sea, empíricamente no va por ahí. Y en realidad, cuando vos generás un invento, un progreso tecnológico, ¿qué es lo que pasa? Vos lo haces para, digamos, ¿para qué lo hacen? Lo hacen para ganar más dinero. Ahora, ese dinero, digamos, vos lo podés gastar en algo y entonces generás puesto de trabajo en otro lugar. Lo podés ahorrar y cuando lo ahorrás eso se invierte y se generan puestos de trabajo en otro lugar, ¿sí? Lo podés agarrar y esconder abajo de la tierra y lo hace desaparecer o destruirlo, entonces baja la cantidad de dinero en la economía, los precios bajan y todos se benefician de eso. Así que digamos, gracias al progreso tecnológico cada día estamos mucho mejor. Vos pensás lo siguiente, el día que Edison inventó la lamparita, los fabricantes de velas estaban bastante enojados, ¿sí? Pero sin embargo, digamos, o sea, ¿qué estamos con velas acá o estamos con todos artefactos electrónicos? Entonces uno podría decir, uy, mirá todos los empleos que se perdieron. No, mirá todos los que ganamos. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, hoy tenemos 7.800 millones de personas, digamos, y el planeta Tierra está mucho mejor, la gente está mucho mejor que lo que estuvo en toda la historia de la humanidad. Y entonces... Mira, te leo un mensaje un poco largo, pero dice Carlos de Quilmes: los 5 grandes problemas que hacen inviable a la Argentina son la presión tributaria, la industria del juicio y la presión sindical, el costo de financiamiento, el costo energético, las importaciones sin control. Esto hace que las pymes, que son el motor de la economía, no puedan desarrollarse. ¿Cómo se puede resolver esto? Me imagino que las importaciones sin control es algo que te produce ruido. Sí, sí, esa es la parte. Lo otro está bien. ¿Lo otro es cierto o no? Presión tributaria. La presión tributaria sí. La industria del juicio. Y la industria del juicio también son dos problemas. El costo de financiamiento. Grandes. El costo de financiamiento es un derivado del problema fiscal, ¿no? Claro. O sea, porque vos tenés un fisco. A ver, el riesgo país promedio es 1.500 puntos básicos, o sea, 15 puntos porcentuales en dólares. Pero en la punta corta es 2.000, o sea, es 20% en dólares. Ponerle la expectativa de evaluación, mirá lo que digamos, o sea, la tasa en pesos de arbitraje es un número escandaloso. Y la realidad, o sea, con lo cual ahí, digamos, el problema es el fisco, claramente, porque eso después te rescala toda la economía en tasas más altas. Después el comercio digamos, fomenta la división del trabajo, digamos, y eso genera más riqueza. Los países más abiertos son 9 veces más ricos. ¿Cómo lo ves a Suiza? Aburrido. Pero en términos de riqueza. No. Sí, digamos, o sea, un lugar donde vale la pena vivir. ¿Qué producen los suizos? Cortaplumas, relojes, servicios financieros, turismo y chocolates. Sí, chocolate. O sea que vos entras en un supermercado suizo, es todo importado. ¿Qué hacen? Producen 5 cosas. Bueno, un buen jugador de tenis. ¿Me comprendes lo que te digo? Sí, o sea, sí. Y sin embargo, digamos, les va muy bien. Entonces, o sea, no es, digamos, o sea, el comercio es lo más maravilloso que hay, porque lo que hace es darte una fuerza enorme a la productividad, o sea, digamos, y eso se manifiesta en un aumento del bienestar de la gente, porque de vuelta, la competencia favorece a la gente, o sea, justamente, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de comprar más barato. Bueno, che, no hablamos más de economía, lo invitamos otro día que nos venga a seguir ilustrando y abriendo los ojos, ¿no? Por supuesto, yo voy a decir esto, usted tiene que discernir. Él nos dice su idea, nos da su idea, nos explica sus razones, nos expone sus conocimientos, pero en definitiva, cada uno de nosotros tiene que examinarlo todo, es un texto de la Biblia esto, y retener lo bueno. Así que espero que usted haga esto con el programa de esta noche. Si alguien quiere involucrarse en
en tu partido, en este movimiento que están creando, entra a alguna de tus redes? Puede, digamos, lo ideal, digamos, si quiere involucrarse políticamente, es ingresar al Partido Libertario Cava. Partido Libertario Cava, sí. O, digamos, o sea, también, digamos, el Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires, digamos, son los que más cerca mío están trabajando. Interesante. Bueno, de hecho, yo soy el presidente honorífico del Partido Libertario Cava. Yo soy el presidente. Honorífico. Honorífico. No, el presidente importante, el que cuenta, es el queridísimo Nicolás Sema, que es un ser humano además maravilloso. Bueno, en la provincia hay alguien que ha tenido problemas con la cabellera, y en la capital alguien que tiene una cabellera exuberante. Me imagino, ese chiste lo deben haber hecho otros antes que yo. Pela y pelu. Sí, gracias por venir, Javier. Juan Pablo, ha sido un verdadero placer estar acá. Yo estoy seguro, por lo que veo, que hay muchísima gente que está entusiasmadísima con seguirte, con escucharte y, quién sabe, en noviembre con votarte. Dios quiera que así sea. Tenés otros detrás, porque creo que van a entrar varios del grupo ese. Ojalá que así sea. O sea, la lista de, digamos, en principio, la lista de legisladores estaría liderada por Luis Rosales. En la legislatura de Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno. Pero tenemos mucha gente brillante. Bueno, gracias Gabriel. Gracias, Juan Pablo. Que espero que le haya gustado. Mañana, para seguir con esta onda de la política, Julio Bárbaro, del otro lado. No tanto del otro lado, tiene cosas muy interesantes, Julio. Ha venido varias veces aquí también. Que tenga una buena noche, que Dios te bendiga. Hasta mañana. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado